Un gusto saludarlos desde el Centro Cultural y Cinematográfico del Consulado General de México en Los Ángeles. Mi nombre es Cintia Prida y estamos encantados porque el día de hoy tenemos a dos artistas mexicanos sonoros que están haciendo un extraordinario trabajo de investigación, de experimentación y de innovación. Carmina Escobar y Jerónimo Naranjo, ¿cómo están? Hola, un gustote de estar aquí. Oigan, pues nosotros nos sentimos muy afortunados de tenerlos principalmente en este momento, en esta coyuntura en donde desde muchos puntos de vista se habla de que vamos a regresar, de que vamos a regresar a la normalidad. No sé si sea cierto que vamos a regresar a la normalidad, pero desde la Dirección Ejecutiva de Cultural de la Cancillería se habla de la reinvención del mundo a partir del arte y la cultura. Y yo siento que esto está muy ligado precisamente con el trabajo que ustedes hacen. De manera muy breve, me gustaría hablar de quién eres tú, Carmina. Tienes un perfil muy amplio, pero en resumidas cuentas, podemos decir que eres una vocalista extrema, improvisadora, artista sonora, intermedia, naciste en la Ciudad de México, estás ahora en Los Ángeles. Y bueno, si hablo de todos los reconocimientos y becas no acabaría, pero lo que sí puedo decir que vienen todas estas becas y reconocimientos de las instituciones más importantes a nivel mundial que se dedican precisamente a la investigación y a la experimentación. Tuviste residencias en Ámsterdam, en Portugal, en Krakow, Polonia. Has recibido 3 veces las becas del FONCA. Cuéntanos quién eres. ¿Qué significa ser una vocalista extrema? Una trabajadora. Bueno, vocalista extrema porque, o técnicas extendidas, nunca me ha gustado mucho el término porque es simplemente explorar las capacidades tímbricas de la voz natural. Obviamente, yo estudié biología y música en la Escuela Superior de Música, pero siempre estuve interesada en la experimentación. Uno de mis mejores amigos es Fernando Vigueras, que es un guitarrista, improvisador increíble de la Ciudad de México, y con él nos conocimos muy jóvenes y empezamos a hacer rolas amorfas y bla, 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 y ahí fue como llegué a la música, estudié música clásica, nunca me hallé en esos formatos. Conocí a Eva Rosell, que es una cantante argentina que hace musicoterapia con la voz. Empezamos a trabajar y a entender la voz como, no nada más como, porque la voz no es lenguaje, llave lenguaje, la voz es un elemento estético primordial a través de la melodía, pero también es un objeto del pensamiento y de cierta forma uh, explica las ontologías del ser para mí, porque es una huella sónica que dice de dónde vienes, quién eres, quién quieres ser, todas esas cosas están en ese mensaje sonoro. Y a través de esas coincidencias empecé a trabajar más la voz y ver cómo se conectaba a otros medios. Llegué a California a estudiar en el California Institute of the Arts, que es donde doy clases ahora. Y me enfoqué más, o sea, siempre estoy trabajando con coreógrafos, teatreros, electrónica, y entonces empezar a pensar la voz no nada más como este elemento de belleza sonora, sino cómo se puede, como un elemento relacional, porque es un sonido que nace, emerge de nosotros, pero rebota acústicamente en el espacio y te hace sentir esas distancias entre el mundo y los otros. Entonces, viendo como ese tipo de relacionalidad que tiene la voz y esas posibilidades, canciones, empecé a indagar en electrónica, en instalación, en arte performativo en sitios específicos, y así. Point. Maravilloso. Y Jerónimo, bueno, Jerónimo, tú estás ahora en la Ciudad de México, eres compositor, inventor de instrumentos, instalador sonoro, improvisador e intérprete. Y iniciaste tu educación en la Facultad de Música de la UNAM a los 9 años. Y bueno, pues posteriormente estudiaste ahí composición con varios profesores extraordinarios en México, Ulises Ramírez, Horacio Uribe, Julio Estrada, y bueno, pues te has presentado, al igual que Carmina, en múltiples foros, no solamente en México, sino internacionales. Estuviste en Chile, en Dinamarca,
y pues obviamente en México. Por favor, Jerónimo, cuéntanos cómo es tu trayectoria en la música, cuáles son tus proyectos. Muchas gracias, Cintia. Antes de nada, un saludo a todos los que nos escuchan. Pues sí, yo empecé a los 9 años, me metieron a la escuela de música y creo que desde ahí me marcaron a que solo me iba a dedicar a eso, aunque un poco mi rebeldía me ha hecho ser un artista multidisciplinario, porque ha sido una necesidad. Después, ya más grande, me metí a la carrera de composición ahí en la Facultad de Música, y también ahí creo que fui un alumno un tanto rebelde, en donde buscaba a todos los maestros y a todos un poco confrontarlos, porque me daba cuenta que entre todos ellos estaban un poco confrontados. Entonces decía, bueno, pues quiero escuchar qué dice este del otro y el otro de este, para yo armarme realmente una idea, porque cuando uno entra a estudiar música, sobre todo composición, es el único momento en donde trabajas para ti mismo. No tienes encargos, tienes que buscar tu originalidad, eres la gran promesa, ¿no? Lo que destaca es eso, tu genialidad. Y entre maestros, pues uno se halla como, dices, oye, yo soy el favorito de este, o mejor me voy con este, o no voy a traicionar a este. Y creo que desde los últimos momentos de mi carrera, o del momento que estuve estudiando ahí con estos maestros, surgió el que tenía que hacer mis propios instrumentos, mis propios métodos de ejecución. Siempre me interesó, como dice Carmina, lo que se le llama las técnicas extendidas, pero también creo que ese término pues, va a tener que ir evolucionando, porque cuando ya todo se vuelve extendido, todo ya se vuelve, pues ya no hay diferencias. Y entonces mi propósito fue estudiar más la acústica. Cuando era estudiante me interesó mucho la música electroacústica, electrónica, porque fue como mi destape a la cualidad del sonido más que el tipo de melodías o el tipo de armonía o estas nociones que van como en el paquete de la educación, de la formación musical, sino que me abrió la puerta a decir, a ver, me interesa más la cualidad del sonido. Entonces fue que empecé a decir, bueno, pues no nada más necesito el cello, tal vez si el cello le conecto a esto, puedo tener un resultado, o si utilizo otro tipo de material que no es muy conocido para hacer resonancia, hasta que pues finalmente creo que un proyecto el que más me ha representado, ha sido más importante para mí, fue un proyecto que involucra 10 cajas de trailers, que fue para un festival de teatro, pero dentro de una propuesta musical. Como era muy escénico y además muy llamativo, convertimos estas 10 cajas en cajas de resonancia con cuerdas más o menos de 10 metros de largo, de 4 a 12 metros de largo. E hicimos una arpa gigante y eso me llevó a tener como una noción de no solo la música se percibe del asiento hacia el intérprete y con los ojos cerrados, sino es mucho la vivencia de dónde se sitúa el performance, dónde sitúas al público, cómo lo envuelves. Y a partir de esta experiencia fue que no solo empecé a construir mis propios instrumentos, sino también empecé a pensar en cuál es el papel del público y que se sumerja ya sea como al interior del instrumento o al interior de la escena, y me fui ya hacia un lado más performático. Y bueno, y creo que ahí fue donde Carmen y yo hicimos un clic enorme y dijimos, pues tenemos que empezar a trabajar juntos. Y las cosas que hemos hecho han sido más o menos en ese canal, ¿no? De Totalmente. excentricidades performáticas. Más que eso, creo que también, bueno, perdón, sí tiene que ver, ahorita que hablabas de la resonancia, porque es algo súper importante también en mi práctica, que tiene que ver no solo con la cuestión conceptual, que es y poética, pero es con esta cuestión vivencial, física, de sentir el sonido. Y en eso tú y yo conectamos muy, muy, muy fuerte. Perdón. No, bueno, creo que fue por ahí por donde fui agarrando mi línea discursiva o estética a lo largo de los años que llevo haciendo música y cosas. Y pues precisamente por este perfil para nosotros como consulado es muy importante conectarnos con ustedes, con creadores como ustedes en esta coyuntura crítica
con organizaciones que se dediquen a trabajar el tema ambientalista, en fin, con gente que está abocada a apoyar la cultura, porque no solamente porque nos permiten llegar a los públicos que ustedes tienen, sino también porque ustedes están imaginando y reimaginando lo que son futuros posibles, ¿no? Esa es la magia del arte y la cultura. Ustedes pueden imaginar y a partir de eso pueden compartir algunos ideales y pues nosotros, ¿no? Como consulado buscamos que a través del arte y la cultura podamos generar empatía intercultural. Aquí en Los Ángeles, ustedes lo saben, ¿no? Hay una cantidad de etnias y personas de distintos países que conviven constantemente y se dan estos procesos extraordinarios de creación. Y a mí me gustaría preguntarles a los dos precisamente de esto, del arte y la cultura como un instrumento que nos permite acercarnos al otro, que nos permite crear comunidad, crear puentes de entendimiento. ¿Qué es lo que consideran, Carmina, Jerónimo? Bueno, justo retomando un poquito mi idea del proyecto este que te contaba de los contenedores, ahí mi propósito máximo fue, como era para un festival y para todo tipo de personas, es llegar la música contemporánea, lo que nosotros conocemos como académico, a la gente común. Quitar ese dogma de que tienes que ser especializado para entender algo abstracto. Y creo que a la sociedad le hace mucho bien acercarse en sí a las artes puras, por llamarlo de alguna manera, como un método incluso de desintoxicación y de buscar un lenguaje común. O sea, habrá razas, tipos, creencias, lo que sea, pero las emociones son iguales en todos los seres humanos. Y el arte, esa es una de sus principales cualidades, que toca las fibras sensibles de la gente. Ahora, ¿por qué me refiero un poco a intoxicación? Porque vivimos en un bombardeo de publicidad, estereotipos, cuestiones que te venden y que la gente a veces se siente o acomplejado o tiene que pertenecer parte a algo. Y lo que me han llamado a mí de ser artista es justo tratar de hacer eso a un lado y profundizar en la esencia del ser humano. Y ahí es donde podemos ser empáticos con todos. Y sí me frustraba cuando era mi proceso creativo, más de estudiante, que se me catalogaba como en el mundo académico y la música que solo entienden los músicos. Y dice, bueno, también creo que estoy en contra de eso, o sea, tenemos que ejercitar el lenguaje, los modos de interpretación, como queramos llamarlo, pero para que sean igual transparentes para cualquier persona común, como cuando, bueno, un ejemplo, hace unos años hubo una exposición de Kandinsky aquí en Bellas Artes que fue un fenómeno de la cantidad de gente que iba. Y era muy padre ver a la gente común valorando la estética por sí misma, el lenguaje abstracto y escuchar qué decían después. Entonces era como decir, yo quiero lograr esto con la música contemporánea, ¿no? O sea, como que sea como universal en sí, que se rompan fronteras y que se lograr por ahí alguna divergencia. Sí, que es muy importante y también es un poco como una cuestión incluso ético de cómo las propias cosmogonías, ¿no? El arte y este tipo de mito, de superclasista, al público en general, o bla, 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 nos separa muchísimo, ¿no? Entonces también con estas ideas de cuáles son las posibilidades del arte, cuando tratan a su interior de también trabajar éticamente, que cuesta mucho trabajo, porque vivimos en una ciudad capitalista, ultraconsumidora e individualista. Entonces, a través del arte, generar esos lazos de conexión y de empatía es bien importante. Y parte de estas ideas el año pasado, que fue un año muy duro para todos, para unos peor que otros incluso y para otros, pero es también como
las cosas buenas que pueden salir es que hubo mucha meditación al respecto de los modelos para trabajar hoy en día. ¿Y qué significa holísticamente pensar en comunidad, arte, ciencia, como una naturaleza, como un parte del todo, y no, porque ese siento que es el problema de la especialización y de la revolución industrial, es que todo se volvió específico y separado, las entidades separadas. Entonces, entre crear estos ambientes que afectan, y ahí es donde también comparto mucho con Jerónimo, que nosotros vamos mucho a la sensación, y eso va a conducir a procesos de pensamiento que van a activar otras cosas y otros caminos de intersecciones. Pero yo creo que ese es el valor también del arte, y sobre todo viniendo del año pasado, cuando tú ves que son doctores, que trabajan en la tienda y te sientes un poco inútil, es como reevaluar cuál es la importancia de tu práctica en un contexto que nos incluye a todos, ¿no? Entonces, varios de los proyectos pues tienen que ver con esto. Totalmente. Y fíjate que ahorita que estás diciendo eso, creo que es muy pertinente. Quiero leer esto del doctor Márquez, que habla de la diplomacia y de la cultura. Él dice esto muy bello: después de la devastación de la naturaleza, la ausencia de una economía de vida, de una política y una gobernanza para la vida, de la crisis que vino después de la horrenda pandemia, la poesía debe de estar en el centro, en la reinvención del mundo. Y yo creo que esta ciudad de Los Ángeles da muchas oportunidades para eso, precisamente para la experimentación, para la innovación. O sea, sí, yo estaba viendo, y felicidades, Carmina, eres la primera maestra latina en CalArts, en esta escuela, en esta universidad tan importante que fundó en 1961 Walt Disney, a la que él mismo consideró como uno de sus legados más importantes para la innovación y para la creación. Y viendo la historia de CalArts, me di cuenta, bueno, ya había visto que CalArts viene del Instituto Chouinard, que tú debes de conocer. Bueno, pues uno de los principales profesores de ese instituto fue nada más y nada menos que David Alfaro Siqueiros, el gran muralista mexicano que hizo aquí el primer mural. Es decir, los latinos en este país hemos estado, los mexicanos en particular, hemos contribuido de una manera extraordinaria al arte y a la cultura. El maestro Rufino Tamayo creó aquí su taller de mixografía con los Remba, que todavía lo tienen por ahí, y después el arte chicano vino con una propuesta artística avasalladora. En fin, esta es la ciudad de la creación y de la innovación. A mí me gustaría preguntarte, Carmina, ¿cómo te sumas? ¿Cómo participas? ¿Cuáles son tus proyectos en esta corriente, en esta tradición de creadores mexicanos, en esta ciudad tan rica para el avance del arte y de la cultura? Bueno, a mí, porque como me interesa otra vez, mi punto de partida siempre es la voz, no solo como ese elemento poético, sino este elemento físico. Y en esta idea de relacionar, mucho es en el sitio donde estás, investigarlo. O sea, porque hay mucho turismo artístico que es, vas, tomas, te emocionas, y yo creo que parte de la dinámica o de la ética debería ser realmente tratar de conectar con el espacio a nivel profundo, hacer investigación, y y es así como Los Ángeles también se descubre. A mí he aprendido a amar Los Ángeles porque es tan diverso, pero es una ciudad como no hay ninguna otra, porque transporte público está desconectada, es un rizoma gigantesco, pero por eso también hay como estos nudos de maravilla. Y uno de esos, por ejemplo, es que a mí siempre me ha gustado mucho los metales, porque esos viajan en el espacio, y la colaboración con alguien que son muy conocidos ahí en el consulado, que es la familia Maqueos, y por ejemplo, ese tipo de interacciones, porque con esta idea de, bueno, ¿qué es la voz y la identidad? Y entonces yo como mexicana, ¿qué represento? ¿O cuáles son los puntos de partida? Porque soy producto de un sincretismo. Y entonces, ¿cómo empiezas a ver ese tipo de relaciones en otras comunidades como con la familia Maqueos, y cómo entendemos esta cuestión de tradición y esta
y que se avientan a la exploración. Por ejemplo, con ellos hicimos esta pieza grande en Eco Park Lake que se llama Fiesta Perpetua. Hicimos 13 intervenciones de 10 minutos, mapeé el espacio, teníamos 2 balsas y la banda. Entonces la banda hacía una procesión, llegábamos a un punto y empezábamos a improvisar. Pero el punto de partida era hacer la música tradicional y por 6 meses desarrollamos una relación, hicimos talleres de gestualidad y cosas por el estilo, y entonces se generan esas otras posibilidades de encuentro porque una tradición que se queda nada más purista también es difícil de moverla, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son muy fundamentales en el interés de mi práctica. Oh, sorry. Interesantísimo. La pandemia en particular, ¿cómo les impactó a ustedes como creadores? No, pues fue rudísima, la verdad. A mí me canceló una de las mejores funciones que tenía programadas de todo el año pasado, finales de mayo, marzo, empezó así la pandemia. Después tuve que cerrar también mi centro cultural y fueron meses en lo que tomábamos una decisión, si empezábamos a dar clases en línea, si nos conformábamos. También, pues es que la música se trabaja con músicos. Fue realmente doloroso, así, el no saber qué hacer. Después de unos 3, 4 meses, pues creo que todos nos tuvimos que poner una tarea en mente. Yo, como creador de instrumentos, trabajaba con muchos lauderos y con otro tipo de personas que me ayudaban a solucionar los problemas técnicos. Y dije, bueno, tengo tiempo, tengo el YouTube, me puse a tomar todo tipo de cursos de carpintería, de etcétera, y mejoré mi técnica. Ahora creo que ya puedo solucionar muchas cosas que no podía hacer. Entonces, pese a todo lo que fue, creo que, y a otras personas que conozco un poco en mi situación, pues nos dimos también la oportunidad, el respiro de decir, bueno, no me había capacitado en esto, pues ahora es el momento en el que tengo tiempo, ¿no? Para dedicarle. Pero si no surgía eso, no sé, me hubiera dado una depresión espantosa, yo creo. Sí, por supuesto. Y Carmina, pues tú también, yo creo que iniciaron un proyecto importantísimo. Fíjate que yo les cuento, estaba justo ayer escuchando las noticias y hablaban de que cómo este estado, California, que alimenta al 80% de la población de Estados Unidos en lo que se refiere a frutas y verduras, está pasando por un periodo de sequía. Y esta sequía no va a ser temporal, es una sequía que se deriva del cambio climático y que, bueno, pues ya viene de manera desafortunada para afectarnos durante varios años. Y luego también durante la pandemia tuvimos por primera vez en Los Ángeles una calidad de aire que no se respiraba desde 1980 y lo mismo sucedió con grandes metrópolis alrededor del mundo. Nos estamos asfixiando y desde ese punto de vista a mí me gustaría preguntarles ¿qué tipo de responsabilidad asumen de manera valiente los creadores como ustedes para hacer frente a los problemas más acuciantes que estamos enfrentando a nivel mundial? Pues va directamente relacionado con la práctica y parte de eso, este proyecto en el que estamos trabajando juntos que se llama Bajo la Sombra del Sol, que vamos a hacerlo en este hermoso lugar que ven atrás que se llama Mono Lake, y que iba a ocurrir en el teatro en Redca del año pasado, pero por la pandemia todo se canceló. Pero entonces también ese tiempo, como dice Jerónimo, si tienes la fortuna y el privilegio de poder trabajar desde casa, que yo estaba dando clases, entonces también te da cierto tiempo para empezar a decir, bueno, porque eso vamos tan rápido que no puedes pensar, y el año pasado dio chance de introspección, y yo siento que por eso tantas cosas ocurrieron en movimientos. Y en ese es realmente pensar cuál es el impacto de mi práctica en el mundo real, más allá del gesto poético, porque el gesto poético es hermosísimo, pero el gesto poético sin sustancia. Y entonces parte de eso, y otra vez, y esto no quiere decir que yo lo aplico a todos los artistas, porque también creo que arte por arte es increíble. Pero
en ciertas prácticas y si tiene que ver con tu producto, es cómo todos esos mecanismos para generar esto afectan económicamente, ecológicamente, culturalmente, y eso está muy presente en la práctica. Por eso, ahora que venimos a Monolake, estamos estableciendo muchas relaciones con la comunidad, directamente con la comunidad, porque es reconocer, no nada más es el reconocimiento del espacio, sino el reconocimiento de la gente que está ahí, de que nosotros estamos ocupando ese espacio y de que tenemos que cuidarlo. Entonces, o sea, creo puramente en el arte por arte, pero también creo que ciertas prácticas sí tienen como artistas, debemos de pensar en los medios de producción y los medios de contacto, que no sea para la elite nada más, sino para todos. Sí, yo siento un poco complicado a veces en el proceso creativo. Uno tiene que ser responsable con el mundo, ¿no? Que nos rodea, y qué mejor sentirnos útil para sentirnos más felices. Aunque a veces en el trabajo artístico yo a veces llego a criticar cuando es 100% panfletario o busca como a la de a fuerzas dar un discurso, a veces político, a veces social, pero por hacerlo. Yo siento que las mejores intenciones a veces son consecuencia. Por ejemplo, con Carmina en este proyecto, pues si vemos el crew de trabajo, como dice, de todos los colores, nacionalidades, idiomas, gustos, etcétera. Y es una consecuencia porque estamos buscando las cosas más valiosas de cada individuo, independiente de quiénes son, quiénes pertenecen. Y cuando nos empezamos como creadores a hacer esas reflexiones, pues empezamos como consecuencia también a buscar cosas positivas de qué hablar. No tanto por una obligación, sino porque no podemos evitarlo. Y cuando se ve en el trabajo reflejado, pues la satisfacción es mucho más grata. Entonces, es complicado como creadores a veces tomar esa responsabilidad. Claro, claro. Y yo ahora cuando los estuve investigando a los dos, vi unos videos y trabajo extraordinario que están haciendo ambos. Yo no sé qué tanto sea posible ahora, Carmina, Jerónimo, ver un poco en video, porque pues eso ayuda mucho a ubicarnos de la maravilla de la innovación y experimentación que está siendo reconocida a nivel mundial que ustedes están haciendo. Si nos pudieran presentar algo sería maravilloso. Okay, súper rápido, porque no estaba Carmina, porque no preparada. traigo ahorita preparado. Bueno, esta pieza que se llama Masajes Sonoro, me gusta mucho hablar de esta pieza porque de cierta forma representa mi práctica. Y esta pieza como ocurre es que yo pongo, si ven ahí, ¿por dónde? Pongo mi letrerito en un espacio público con mi alcohol y todo, y pongo masaje sonoro gratis. Y entonces la gente me queda sentada y viene y me empieza a preguntar qué es eso. Entonces hago un contrato verbal en el que les digo, voy a tocarte, ¿está bien? Y dicen, sí, y entonces hago una cajita acústica y empiezo a cantar y a ver cuáles son las resonancias de ese cuerpo con mi voz. Y entonces exploro y cuando llego al pecho, improviso, dependiendo de cuál es la vibración que realmente estoy sintiendo. Y aquí estos son talleres que he dado con eso. Pero como creadores y como instrumentalistas y músicos, o sea, mucho de mi ethos es conmover las pasiones, es muy barroco, a mí porque siento que a través de ahí llega. Y entonces, en esta idea de explorar la voz en sus posibilidades poéticas, conceptuales y físicas, es como, bueno, si siempre estoy pensando en que quiero afectar a mi audiencia, pues esta es la manera más directa, ¿no? Y ese ejercicio lo he hecho en empezó cuando hice una residencia artística con la organización Binaural en Portugal y lo que yo estaba haciendo era grabar mi voz y ver las resonancias, y grabé bajo el agua y cosas por el estilo, y entonces agarraba las frecuencias que estaban conmigo y construía algo. Pero cuando me puse a pensar, bueno, ¿por qué no hago esto con las personas? Y entonces descubrí esas geografías y a la vez, pues también presenta otras preguntas como políticas del cuerpo, porque me dejan hacerlo por cómo me veo, el color, o sea, y es interesante ver los niveles de transgresión que la gente te permite, ¿no? Y esos puntos de conexiones entre extraños. Pero ese trabajo de cierta forma ejemplifica, porque no es solo sonoro, no es solo musical, pero tiene como otra cuestión performativa, interactiva
con el público. Y aquí son otras colaboraciones que hice con un amigo cubano, Carlos. Hicimos unas performances en la calle con estos vestuarios que hicimos y vimos otras cosas en donde siempre el generador es la voz, ya sea como sonoro o como pensar qué es esa voz. Cuando hablamos de voz, ¿qué es la voz? ¿Qué es tu voz? Y este es otro tipo en donde hice con unos artesanos, hice una jaula de tamaño humano y en la Fonoteca Nacional escuché una colección e hice unos, la gente se subía y empezaba a activar muchos sonidos y cosas por el estilo. Entonces, parte de mi trabajo como réplica trata de expandir la voz a través de electrónica y a través de performance y cosas por el estilo. Y ya, vas Ay, tú, Ger. bueno, yo no traigo diapositivas, no las preparé, pero un poco hablando de lo que habla Carmina, que yo también me considero no tanto barroco, sino más renacentista, en el sentido de que creo que un artista debe conocer un poco de todo. Y tengo una faceta que me interesan mucho las matemáticas y la física, y eso es lo que me ha dado, pues, para inventar ciertas cosas, por ejemplo, lo de los contenedores, o también hice un instrumento que era no, inspirado en un instrumento japonés que se llama koto, pero también hecho de dimensiones de 13 metros de largo, 5 metros de alto, en donde la afinación y la construcción y todas esas cosas son posibles gracias a que hay un bagaje de donde uno se puede apoyar. Pero ahora haciendo memoria, también creo que de los otros trabajos, justo antes de que hiciera el de los contenedores que platicaba, hice una obra de teatro con 5 ciegos, 5 gentes invidentes y 2 actores normovisuales, en donde la idea era que al principio había escenografía sonora, no había nada en el escenario, pero todo con sonidos íbamos describiendo, el ciego pasaba por el metro, aventaba una moneda, tiraba un volado, había como todo un diálogo entre lo que eran con los actores normales. Uno lo hacía de un músico y el otro lo hacía de un ciego, y tenían un conflicto. Y después, con los ciegos con los que estuvimos trabajando, porque pues, un poco para conocer al personaje, trabajé esto con un amigo que es teatrero y además psicólogo, entonces consiguió que nos pudiéramos meter a un hospital de débiles visuales o gente que específicamente había perdido la vista en vida, a que nos dieran su testimonial. Y del testimonial surgió, les hicimos un taller y después se volvieron parte de la obra de teatro. La obra de teatro con escenografía sonora y los actores y a lo que yo le tenía realmente fe, estaba bien, pero no era la gran maravilla. Pero el fragmento que presentaron después los ciegos, que fue muy vivencial, ellos escribieron las cosas y yo me encargué como de musicalizar sus poemas, fue un éxito. No había función en donde el público no llorara. Así, era increíble. Entonces, pues sí fue un parteaguas de, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Y para quién lo estoy haciendo? ¿Y por qué tiene más impacto lo que están haciendo estas personas con mi ayuda que lo que yo pensaba que iba a ser una genialidad? Y a partir de ahí fue que dije, no, es que las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? El cómo está hecho, el perfeccionismo, que la iluminación, que todo este tipo de detalles, pero la esencia es la que le da sentido a las cosas. Entonces, si no hay esencia, pues ¿para qué escenografía sonora y todo esto, ¿no? De ahí fue un poco mi punto de partida por empezar también a relacionar estos dos mundos. ¿Y qué estás haciendo ahora en este extraordinario lugar que gente del servicio exterior apreciada como el embajador Daniel Dulcin describen como un gran remanso de gozo? ¿Qué haces en Bucareli 69? ¿De qué Bueno, se trata? Bucareli 69 está ubicado en el centro de la ciudad y es una construcción de finales del siglo XIX. Entonces tiene un atractivo ya, porque no está en 100% remodelado, entonces está como en el punto intermedio, ¿no? Entre ser de antaño y dedicarse a cosas excéntricas. Yo en este lugar vivo desde hace muchos años y antes éramos una comunidad como de 9 artistas y hacíamos ensayos abiertos y dábamos nuestras propias clases y un día dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos público? ¿No? Y para conservar también el sitio, pues dijimos, bueno,
vamos a empezar a hacer conciertos abiertos, y se volvió pues ya una necesidad en donde, un poco como te comentaba, muchos grupos extranjeros que venían al Cervantino o a foros de la UNAM y no tenían contacto con otros improvisadores, con otros músicos, con otros colegas, pues se empezó a volver un punto de reunión. Entonces eso nos incitó a también hacer exposiciones, y de ahí tuve que partir a ver a qué me dedico y definir el lugar. Entonces mi estrategia fue decir, bueno, un poco como lo mencionaba antes, ¿no? Está el riesgo de esta intoxicación del mundo exterior y de la cuestión comercial contra la cuestión que nosotros consideramos pues, histórica, académica, pura. Entonces marqué como dos ejes: el eje tradicional de cualquier parte del mundo y el eje vanguardia. El tradicional, incluso yo a la tradición europea, pues lo veo como la música clásica, la música de la Edad Media, pero ha sido un fenómeno. Por ejemplo, tengo unos amigos que tocan música de Indonesia y tienen el instrumento. Me dijeron, ¿podemos hacer algo? Y yo dije, sí, perfecto. Y también conocen a alguien que haga comida, y también conocen a alguien que haga danza, y bueno, Festival de Indonesia, y la embajada, y todo el mundo, ay, están haciendo un festival maravilloso. Y dijimos lo mismo con Japón. Tengo una amiga que toca el koto y otra que toca los taikos, y de ahí Fundación Japón, oye, que están haciendo un festival de Japón, qué orgullo, qué maravilla. Ahí les va el apoyo ¿no? Tuvimos apoyo de toda la comunidad japonesa y dijimos, bueno, parece que hay una necesidad por hacerlo y nadie toma la iniciativa. Los vínculos son complejos para llegar, que desde las embajadas, desde los lugares. Y esto se volvió un fenómeno independiente en donde empezaron a surgir cosas. Cuando empezó la pandemia hicimos el corte de caja y en 6 años hicimos 450 eventos. Wow. Lo cual dijimos, no, pues creo que sí, con razón estamos cansados. Pero ha sido muy padre, y ahora mi objetivo es enfocarlo más también a la educación y también tratar de hacerlo como una academia y que haya formación de diferentes disciplinas, aunque sea en pequeño, pero que haya esta comunidad entre que los que se dedican a la danza conozcan lo que hacen los de la música y que conozcan lo que hacen los del teatro. Y eso más otra cosa que yo defiendo mucho, que es una disciplina oriental que se llama Go, que es como una especie de ajedrez. Pero los orientales sí lo ven como algo muy importante dentro de su formación, que genera estrategia y criterio. Entonces, el futuro de Bucareli 69 es seguir fomentando las tradiciones, el arte de vanguardia, la educación y el Go como arte marcial. Muchas felicidades, es una joya para el arte en México, para la música en México, y pronto vas a estar aquí, Jerónimo. Sí. Es una gran sorpresa. Carmina, cuéntenos de qué se trata este gran proyecto que van a hacer con Red Cat en Mono Lake. Red Cat, nada más para ubicarnos, es este teatro que se encuentra en el centro de Los Ángeles, en Walt Disney Hall. Pero no empieza ahí, empieza precisamente en la comunidad de Mono Lake. Extraordinariamente creativo. ¿De qué se trata? Bajo la sombra del sol es parte de una trilogía que empezamos con Pura Entraña, con El piano suspendido, y yo quedé tan fascinada de la conexión y cómo podemos trabajar que dije, esto tiene que generar diferentes proyectos. Y estábamos programados para hacer esta pieza Bajo la sombra del sol que trata sobre la creación de nuevos mitos, porque los mitos nos ayudan a entender nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos. Y lo que hay un poco ahora es como esa ausencia del mito, ¿no? Entonces, tratar de y era en esa idea, pero bajo un contexto de teatro cerrado. Entonces, cuando se viene la pandemia, empiezas a pensar en los diferentes modelos y también de por qué la pandemia ocurrió, que de cierta forma es una consecuencia de nuestra relación con los animales, con el medio ambiente, o sea, no estamos. Y entonces, parte de la pieza explora eso. Ahora, Mono Lake yo lo conocí hace un par de años con Nina Weissman, que me llevó para hacer un proyecto con ella, y yo quedé fascinada. Mono Lake está
a 5 horas y media de la ciudad de Los Ángeles, está hacia el este de la Sierra Nevada, a 30 minutos de Mammoth Lake, pero esa zona geológicamente es una zona muy activa y el lago en sí llega, sí es impresionante porque es muy rudo, pareciera árido, pero está lleno de vida, tiene estas estructuras de calcio que se llaman tufa y parece que estás en la luna. Entonces se siente, se siente algo sagrado ahí, se siente algo un lugar de inicios. Y parte de eso no solo queda en lo poético, sino que la constitución del agua es hay 4 sitios similares en el mundo y este es uno. El agua es sumamente salada y solo vive un tipo de camarón, del que se alimentan aves migratorias que cada año de junio a principios de septiembre van y anidan ahí. Entonces es un centro ecológico valiosísimo. En los 40 en Los Ángeles, cuando empieza todo esto de la recaudación del agua, empiezan a los ríos que alimentan este lago, los mandan hacia Los Ángeles y entonces el agua empieza a bajar y nace el Mono Lake Committee, que es lo que hicieron en los 70s, 90s, fue hacer mucha política para que se protegiera este lago. Entonces consiguieron que hubiera un límite de lo que se puede sacar. Entonces, esencialmente es un lugar contendido, es un lugar hermoso, lleno de poesía visual y empezamos a hacer esto durante la pandemia, que estamos pensando tanto en los espacios abiertos, espacios cerrados. Vamos a llevarlo a este sitio y tratar de salir del control de la caja negra, porque en un teatro cerrado, pues tú controlas todo, y en la naturaleza o comulgas y aceptas y tienes esa capacidad de improvisar y le tienes absoluto respeto o no haces nada, ¿no? Entonces también es como tratar de cuestionar un poquito los modelos que estamos llevando, que se vuelven increíblemente especializados y nos separan de todo y de la realidad misma. Y parte de este proyecto Bajo la Sombra del Sol es eso, es como examinar esta sombra colectiva que nosotros tenemos, en donde están todas estas relaciones nocivas que tenemos entre nosotros y entre el ambiente. Y ahí Jerónimo puede hablar ahorita más de los instrumentos, él está creando instrumentos de piel y cuerdas y tambores. Y está Tania Orellana, que es salvadoreña, increíble escenógrafa. Está Wessam Nazar, que es egipcio-americano, que va a hacer el film, porque esta pieza tiene 2 niveles. Primero es la de ir allá, filmar, hacer una presentación para la comunidad el día 10 de septiembre a las 7 p.m. en la Tufa del Sur. Y después esto es editarlo y en noviembre 18 y 19 se presenta en Red Cat en una instalación con múltiples pantallas en donde van a estar cada uno de los capítulos de la pieza, van a estar interconectados por performance en vivo y en directo, o sea, tratando de buscar mecanismos más holísticos y teniendo no solo la posibilidad de verlo en línea, sino híbrido o que tiene diferentes niveles. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en septiembre y noviembre en cooperación con Red Cat, con Mono Lake Committee y con la comunidad de Levining. Con muchos artistas, muchos nombres, pero tú puedes hablar de tus instrumentos. Estaba viendo aquí el perfil de las personas que tienes de primer nivel. Tienes a personas que están en la mesa directiva de la fundación, de fundaciones de primera, la de Andy Warhol, por ejemplo. Y creo que vamos a tener la fortuna también de presentarlo en el Centro Cultural y Cinematográfico en diciembre. En diciembre, la versión fílmica nada más. Maravilloso. Perdón. Va a ser un gusto. Sí, Jerónimo, qué instrumentos estás? Son instrumentos de gran formato los que tú haces, ¿verdad? Pues normalmente sí son de gran formato. Ahora, el gran reto, como lo describe Carmina, es uno, ser armónico con el lugar, que pues es un buen reto, ¿no? O sea, no se puede construir cualquier cosa, porque además es un lugar muy protegido y debe haber bastante cuidado en la forma en la que hagamos. Y el otro reto es la diversidad de artistas, porque son 3 cantantes, hay bailarines, hay cuerdistas, y hay un percusionista que yo admiro mucho, Milo Tamés. Entonces, un poco lo que yo estoy buscando es que todos tengan una participación con el instrumento. Desde los bailarines, que tiene que haber algunos tipos de instrumentos que corporalmente sea interesante el movimiento y que ellos pues, se encuentren como un gusto por querer hacer música con esto. Para los cantantes estoy inventando una especie de
pues especie de megáfonos, pero no exactamente un megáfono, sino es más como un micrófono acústico. Ellos cantan a través de un tipo de guaje con cuero de piel y los conecto por medio de resortes a otro tipo de tambores más grandes. Que el reto aquí es hacer unos tambores pues más o menos de 1,70 de diámetro para que representen pues al sol principalmente y nuestro contacto con él. Y a veces el tambor va a estar acá abajo, a veces va a estar así, a veces lo estoy pensando que se ponga arriba. Entonces todo esto es un reto nuevo para mí, que es más generar dispositivos que generen una unidad entre ellos y que sea acorde con el ambiente y para todos los participantes. Entonces es un gran reto. Y con esta cuestión del ritual, pues a mí sí me gustan mucho los elementos más prehistóricos, ¿no? Los tambores van a ser hechos de cuero, las cuerdas, muchas van a ser hechas de tripa y, y resaltar estos elementos naturales, las piedras, el agua, como cosas que existen ya en el sitio, ¿no? Y ahora que Jerónimo viene, pues vamos a hacer mucho scouting de materiales que son específicamente de allí, pero todo esto trabajando con la comunidad. O sea, para preguntar y tener todos estos recursos, y que implementarlos con enriquezcan. estos. Ajá. Que me encanta este respeto que tienen por la comunidad local y por la naturaleza. Ustedes no van a ver cómo pueden utilizar o sí, emplear los elementos que están ahí de la naturaleza para realizar esto, ¿no? Sino ustedes se van a adaptar a lo que ya existe. Ustedes no van a decir, puedo tomar esto y esto lo voy a modificar y este árbol y ustedes no van a tocar nada. O sea, yo creo que esa es una gran humildad y esa es una gran lección que debemos de aprender. Nosotros, no porque podemos hacerlo, debemos hacerlo. No porque podemos tirar un árbol o desperdiciar el agua. No, nosotros somos invitados aquí y yo creo que con esa humildad y esa inteligencia ustedes van a Mono Lake a ver cómo pueden ser parte de lo que ya está del espacio con un respeto profundo por la naturaleza y las comunidades que viven ahí desde hace mucho tiempo. Y esto me recuerda de manera desafortunada. Hace poco estuve en el Valle de Guadalupe y nos contaban cómo existe una comunidad indígena que está a punto de desaparecer, una comunidad que conoce cómo utilizar la salvia y de la cual quedan únicamente 2 personas. Me parece que murió recientemente una, entonces existe un ser humano que no tiene con quién comunicarse porque nadie más habla su lengua, ya se vació toda en un diccionario, pero con él se va y se perderán grandes conocimientos ancestrales, ¿no? Del uso de estas plantas y del uso racional, porque además con la desaparición de este grupo, también lo que está sucediendo es que va a desaparecer una especie que es la salvia, que tiene grandes propiedades curativas, lo cual es muy duro, así que los felicito por esto. Yo sé que ustedes tienen algo preparado que nos quieren mostrar, lo que sea, estamos interesadísimos, así que el foro está aquí. ¿De trabajo? ¿De nuestro trabajo? Nos vas a mostrar algo de lo que está haciendo Boswich. Oh, Boswich. Boswich. Hey guys. Oh. Okay. So, estos son mis brujites. Hola, brujitas. Madison High. Déjame quito nosotros somos Boswich. Parte de lo que ocurrió el año pasado es parte de pensar estos modelos. Entonces, estos 2 individuos son increíbles artistas sonoros, productores, activistas. Es el mejor equipo que he tenido en toda mi existencia y les adoro. Y nosotros conformamos este año Boswich. De hecho, mañana tenemos nuestro primer launch in fundraise, que va a estar súper divertido en Zoom. Todavía hay boletos. Déjame pongo en el chat la página. Y que finalmente esta organización lo que queremos hacer, digo, este año empezamos con Bajo la Sombra del Sol,
con una trilogía en vinil que estoy haciendo con el performancero y artista maravilloso Ron Athey. Y estamos haciendo nuestra primera comisión con artistas de Israel, que es Mayan y Danny Williamson. Y que son increíbles artistas que hacen trabajo con plantas, entonces queda perfectísimo. Y mañana en el evento que voy a poner, ya lo puse en el chat, entrada general $25, entrada VIP, tienen un maravilloso paddle. Vamos a tener invitados, Asher Hartman, que es un increíble director de teatro, vamos a tener performance pregrabados como Jerónimo, van a ver un pedacito de las maravillas que hace en su estudio con Milo Tamés, increíble percusionista mexicano, y José Pablo Jiménez, increíble cuerdista y cantante. Vamos a enseñar a hacer un cóctel de brujas. Vamos a tener una acción con el artista de performance Elliot Reed, maravilloso. En fin, va a ser una pachanga. Entonces, sí, ya, los invitamos. Y I don't know, guys, do you want to say anything? Hola. Entonces, Passwitch Productions, con ellas, parte del ethos es como llevar más allá, bajo la sombra del sol, hacia con otros artistas y generar más apoyo a la comunidad. Pues encantadísima de conocerlas. All the luck. Great to see you. Good job. Maravilloso. Fíjate que estás haciendo, Carmina, qué importante este acercamiento, este puente de entendimiento, ¿no? Entre nuestras manifestaciones culturales, entre tus innovaciones y la comunidad artística y cultural en Los Ángeles. Y eso tiene un valor enorme, porque en la medida en la que nosotros podamos utilizar el arte y la cultura para crear empatía entre la comunidad, vamos a avanzar los intereses de las comunidades, no solamente mexicanas y latinas, sino vamos a avanzar a toda la comunidad estadounidense. Esto tiene un gran valor, el entendimiento intercultural, y los felicitamos sinceramente. No sé si hay algo más que nos quieran comentar, que nos quieran anunciar. ¿Qué más? No, pues agradecimiento principal. Sí, gracias. Que todo esto se realice. Y los esperamos en Redcat y en Mono Lake si quieren asistir. Va a ser es un lugar especial, es un lugar profundo. Vale la pena conocerlo. Allí estaremos ahora, si nos permiten, en parte del proceso creativo, que me parece interesantísimo. Y por supuesto, cuando sea su premier y después en Redcat y aquí en el Consulado General de México. No, pues va a ser maravilloso. Empezamos, Elka. Sí, estamos, aparte de que apreciamos mucho al consulado. Nosotros nos sentimos muy afortunados, les deseamos toda la suerte en este fundraiser que están a punto de iniciar, vale mucho la pena, y vamos a seguirlos muy de cerca en todos sus éxitos. ¿Cómo podemos, ya nos pusiste aquí en el chat, cómo podemos ubicarlos? Si nos quieres decir nada más la página electrónica o la manera más sencilla de darles seguimiento. Para Boswitch en particular es boswitchproductions.org. .org y voy a poner mi Instagram y tengo una página que es carminaescobar.monster, la voy a poner en el chat. Sí, yo estoy muy sencillo también, como Jerónimo.naranjo en Instagram y en YouTube como Jerónimo García Naranjo también. Ahí pueden encontrar mi trabajo. Maravilloso. Más fácil, más inmediato. Vimeo. Bueno, para el Vimeo ya. Una cosa los lleva a la otra, eso es lo bueno. Pues les agradezco infinitamente el tiempo. Sé que los dos están ocupadísimos preparando su fundraiser, preparando este nuevo espectáculo, y vamos a seguirles la pista muy de cerca. Todo el éxito. No, pues muchísimas gracias, Cintia, un gusto tremendo. Y muchísimas gracias de nuevo a Canal 22 por el apoyo que nos brinda para poder difundir lo mejor del arte y la cultura mexicana. Sí, gracias. Muy bien.
Muy bien.